Hola, buenos días. Hoy voy a hablar de vacunas. Es un tema que está sobre el tapete en estos días porque hubo un acto vergonzoso, 6 horas en el Congreso de la Nación, mostrando a un señor con el torso desnudo al cual se le pegaban toda suerte de objetos. Y bueno, daban por sentado que eso era una prueba científica de que el señor estaba magnetizado. No hubo ninguna prueba de que realmente se había vacunado, no hubo prueba de cómo era su cuerpo si se le pegaban antes de vacunarse, habida cuenta que no mostraron ningún certificado de vacuna del COVID, que parece que era el causante del problema. Pero además, cualquiera que haya estudiado física en el secundario, física elemental, sabe que el ferromagnetismo, que es lo que hace que ciertas sustancias sean sensibles a la imantación con imanes permanentes, no tiene nada que ver con el tejido humano. No tiene nada que ver, absolutamente nada. Si estamos hablando de metales que están dentro del cuerpo, prácticamente todo el cuerpo tendría que haber estado lleno de esos supuestos metales que producen el daño ese, que también es una suposición, ¿no es cierto?, que provoca daños en la salud. Es una suposición absurda, ridícula, pero además lo dan por probado como hecho científico. Entonces, uno tiene que analizar cuál es la consecuencia de actos por el estilo de este que vimos el otro día. ¿Cuál es la consecuencia? Y bueno, concretamente la consecuencia es que va a haber menos gente que se vacune. Todos los que vieron eso, la gente que votó a Milei, que le cree todas las disparates que dice, eso que de científico no tiene nada, pero van a darlo por hecho. Y va a haber menos gente que se va a vacunar. ¿Y qué va a pasar entonces si disminuye el número de vacunados? Para empezar, se va a morir más gente. Porque frente a una enfermedad ya se han muerto 6 o 7 bebés por falta de una vacuna, creo que la triple, que las mamás no se las habían dado, que se lo tienen que dar al embarazo y se murieron los bebés. Horrible, espantoso, pero bueno, es lo que hay en esta Argentina de Milei. Pero además, la disminución del número de vacunados produce un descenso de lo que se llama la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es la cantidad de vacunados que alcanza para que el resto de la gente, la que no se vacunó, igual quede protegida porque las bacterias ya no tienen lugar, no tienen suficiente cantidad de agentes que les permitan su sobrevivencia. El éxito de ese principio está demostrado porque había bacterias que habían desaparecido, el virus de la viruela, el virus de la poliomielitis en la época que yo era adolescente, varios amigos míos, uno quedó paralítico, otro se murió, por el virus de la poliomielitis no tenía cura. ¿Y qué le pasó al virus de la poliomielitis? Desapareció del planeta, no encontró agente. Los virus no andan solitos, necesitan un agente vivo para trabajar y utilizar todo el sistema biológico del agente vivo para de esa manera proliferarse el virus. Había desaparecido el virus de la polio. Tengo entendido que ya hay lugares en el mundo donde aparecieron gente que se contagió de poliomielitis. No sé en la Argentina. De sarampión también hubo casos. De modo que si baja la inmunidad de rebaño, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a pasar no solo que se van a poder morir, eventualmente corren riesgo de muerte los que no se vacunan, sino los que eventualmente no se pueden vacunar por razones que son alérgicos, o sea, gente que está obligada a no vacunarse porque tiene algún tipo de problema biológico en su organismo que lo hace desaconsejable que se vacune. Entonces, ese va a pagar el pato. Ese va a sufrir las consecuencias del tipo que agarre y pudiendo vacunarse, no teniendo ningún tipo de contraindicación, decide no hacerlo por un espectáculo tan bochornoso como el que vimos el otro día en el Congreso. La pregunta que yo le invito a que usted se haga es, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué toman una medida de ese tipo? Tan contradictorio con los más elementales principios de la humanidad, de la ciencia, de todo. ¿Por ignorancia tal vez? Su terraplanismo político llega tan lejos como para verdaderamente creer ciertamente que eso que mostraron el otro día es una prueba científica. ¿O será porque lo que les interesa realmente es seguir bajando el gasto público a como dé lugar? Porque pruebas de eso hay. Aunque sea bajando el número de gente que se va a vacunar, lo cual hace que por supuesto el Estado tenga que gastar menos guita. ¿Pero acaso este Estado tiene algún problema en gastar guita en lugares en donde verdaderamente la que corre peligro es la salud? ¿Qué pasó con el Garrahan? ¿Qué pasó con los discapacitados? ¿Qué pasó con los aumentos siderales de los remedios? ¿Y con la baja de cobertura de muchas obras sociales? ¿Qué pasó con todo eso?
¿Acaso no ha dado pruebas pero fehacientes de su falta de interés total en la vida humana, sobre todo en la vida humana de los que están abajo? Porque es allí donde el tipo se preocupa. Ahora, si se trata de proteger a los que están arriba, todos los esfuerzos le parecen pocos para proteger a los ricos y a los poderosos, no solo de la Argentina, sino del planeta. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que vale la pena seguir esperando que este gobierno cambie sus políticas cuando ya ha demostrado que verdaderamente él está decidido absolutamente a buscar guita en donde no la hay, que es en los recursos de los que menos recursos tienen, muchos de ellos al borde de la pobreza o incluso por debajo, y la busca ahí, jode la vida a millones de personas, en vez de buscarla arriba, que es donde sobra? Con tocarle la guita a 20.000 personas ya obtiene más guita de lo que obtiene de complicarle la vida y llevarlos incluso muchas veces a la muerte, a millones. Y además a esos 20.000 o 30.000, el número que sea, es un número muy bajo, de súper ricos, su vida va a seguir igual, porque tienen recursos de sobra para vivir, incluso con lujo como viven actualmente. Entonces, ¿usted cree que este tipo va a cambiar su política? Un tipo que hace muy poco dijo, bueno, digamos, aumentar el consumo. Dice, ¿a quién se le puede ocurrir aumentar el consumo? Es como pegarse un tiro en el pie. O sea, está en su ADN económico y político que el consumo debe ser destruido. Y está actuando en ese sentido con un éxito extraordinario que es nuestro más profundo fracaso como sociedad. Porque además, al bajar el consumo, baja la recaudación, entonces, ¿qué pasa? Tiene que, como sigue con el mismo paradigma, y bueno, va a seguir ajustando abajo y aumenta el ajuste. Y bueno, ya sabemos de que bajaron los subsidios a los servicios, al gas, al agua, al transporte. Los combustibles aumentan todo el tiempo por encima de la inflación. Y a los jubilados nos dan la mitad de lo que aumenta la inflación, sin contar de que los famosos 70.000 pesos siguen inmóviles. No los toca nadie, están desactualizadísimos. Pero nunca se le va a ocurrir porque justamente en su paradigma está que la baja de la inflación se consigue con dos cosas. La baja del consumo a niveles de hambre, si hace falta, no importa, y con un dólar súper barato, que además genera un montón de problemas, que ya los analizamos en otros videos, en la macroeconomía, en la micro y en la ruina de las empresas que se están fundiendo en números gigantescos. Vuelvo a preguntarle, ¿usted cree que este gobierno va a cambiar de política? ¿Algún día va a empezar a derramar hacia abajo? Yo en los Reyes Magos y en Papá Noel hace rato que no creo. Si a usted le parece que es más razonable creer en Milei que en Papá Noel o en los Reyes Magos, allá usted. Pero yo honestamente le pregunto y le invito a usted que se haga esa pregunta. Si vale la pena seguir esperando que esta gente cambie su manera de gestionar la política en la República Argentina. Espero sus comentarios y desde ya muchas gracias por verme y escucharme.